soporte con resistencia. ¿Okay? Dentro de estas estrategias llamadas soporte con resistencia, que está aquí en la parte de arriba se le llama resistencia, ¿ok? Vamos a ver aquí resistencia. Y en la parte de abajo que se le llama soporte, se están creando en el transcurso de esas dos estrategias, en la banda de abajo, en la parte la banda de arriba, se están creando otras dos estrategias más, ¿cómo se les llama? Se le llaman los pisos falsos y las ráfagas. ¿Me dejo entender? Si tú no llegas a manejar cómo crear una resistencia o cómo crear un soporte, nunca vas a poder manejar las otras estrategias de por ende. Es por eso que cuando yo analizo el mercado con ustedes en vivo, porque todo es en vivo, en el transcurso de esas dos bandas, yo genero todas estas estrategias y todos estos puntos de entrada. ¿Dónde hay puntos de entrada? Vas a ver con las líneas azules todos esos pisos falsos que se han podido generar. Un piso falso. Para internet. Ok, listo. Entonces, en ese caso, ¿ok? En ese caso, el soporte con la resistencia, ¿cómo puedes tú detectar un soporte y una resistencia? Lo mínimo de un soporte y una resistencia tiene que ser de 3 a 2 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que este choque que está acá, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí con esa línea. Esta línea de tiempo, ¿ok? Ha tenido que haber sido de 2 horas a 3, 4 o a futuro, ¿me entiendes? A X, o sea, a partir de 2 horas, por así decirlo. Entonces, ¿qué te confirma esto? Esta resistencia de tanto tiempo que ha demorado en llegar al mismo punto y volver a chocar, se crea una ráfaga. Es muy probable que se exista ahí una ráfaga, al menos de 10 minutos. Al menos de 10 minutos, 10 o mínimo 6 minutos, 10 minutos. Lo normal de una ráfaga, ¿ok? Que tú la quieras llegar a operar, tienes que hacer solamente al menos 4 a 5 velas. Una vez que comienzas a hacer esas 4 o 5 velas, yo te recomiendo que te vayas deteniendo, porque tienes que tener en cuenta que en el transcurso de la ráfaga, en este caso de caída, van a existir niveles. Esos niveles con los puntos de entrada que tú comienzas a generar, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que uno tiene que aprender a detenerse. Porque en este caso, supongamos que en este caso el mercado ha caído y comienza a volver a subir, pero vuelve a chocar el mismo techo que hubo hace rato, donde aquí hubo una baja, y lo que quiere hacer es volver a bajar y va a buscar el siguiente punto. Busca el siguiente punto y ¿qué hace? El mercado nuevamente se vuelve a detener porque es muy probable que te esté. Es por eso que acá hay pisos, pero el mercado sigue rompiendo y sigue cayendo. ¿Con qué función va a caer y con qué función está yendo a buscar? ¿Alguien me puede decir qué es lo que el mercado está buscando justo ahora en este tipo de caída de mercado de horas? ¿Qué es lo que busca? ¿A dónde quiere chocar? Va a chocar al soporte que tenemos marcado en la parte de abajo. Pero mira cuántas oportunidades en el transcurso del soporte de resistencia se han presentado. Es por eso donde nosotros buscamos los pisos falsos para no esperar todo este tiempo. Porque imagínate que tú te tomes la molestia de solamente operar con soportes y resistencias, que está bien, está en lo correcto. No tengo ningún problema de que todas tus operaciones sean al contrario, tienes más efectividad. Pero mira todas las horas que te vas a tardar desde aquí hasta acá abajo. ¿Cuántas horas tú crees que ha sucedido de esa caída de mercado? Entonces, ¿por qué tendríamos que esperar, cierto? Es ahí donde uno comienza a crear los pisos falsos para poder ver dónde me tengo que detener, dónde testeo en el lado izquierdo para yo tenerlo como apoyo y poder ejecutar estas entradas que vienen a ser una acá, otra acá. ¿Y cómo veo eso que hay entradas? Porque mira el lado izquierdo. Tienes el mismo prospecto aquí. Tienes el mismo prospecto aquí. ¿Me entiendes? O sea, hay ejemplos de por ende donde tú tienes que agarrarte para tú poder utilizarlo en un mercado que tú estás viendo de esa caída. Si tú no tienes un ejemplo claro, como en este mercado que fue en la subida, donde primera vez está sucediendo para ti, y obviamente yo te entiendo que no va a ser una entrada por temor a que la falles, pero si ya tienes esto de ejemplo en toda esta subida de horas, ¿por qué no lo harías cuando el mercado llega a caer si va a suceder lo mismo? Hasta incluso esos pisos falsos que tú llegas a generar, muy a futuro se vuelven, o mejor dicho, se reinvierten el trabajo. Si en este caso, mira, aquí fue un techo, ¿ok? Vamos a ponerle una T. Si aquí fue un techo, aquí fue un piso. Y está en la misma línea, mira. ¿Me dejo entender? Si aquí fue un techo, ¿ok? Muy a futuro se puede llegar a convertir en un piso quizás a la misma altura. ¿Por qué un piso? Porque el mercado puede llegar a subir, ¿ok? El mercado puede llegar a subir y mientras que va buscando el tema de la resistencia, busca de dónde impulsarse. Es por eso que hay velas rojas en el transcurso. El mercado puede llegar a bajar
choca el piso y en ese piso se comienza a disparar para chocar la resistencia. El mercado es así. Yo te podría decir, oye, pasa algo así, pero lamentablemente no sé cuál es el concepto real de por qué suceden esas cosas, pero si tú ya no encontraste la maña, porque se le llama maña en esto, truco, magia, o como tú lo llegas a conocer, hazlo, inténtalo, púlelo, porque es la única manera que tú puedes generar dinero. O dime tú a alguien que por ahí esté acertando al azar. Yo creo yo que nadie. Siempre tienes que tener algo de apoyo de un mercado pasado, que en este caso hemos podido ver todo lo que ha sucedido en el mercado cuando ha vuelto a subir al pico más alto y hemos aprovechado esa subida como puntos de estrategias para poder proyectarlo cuando el mercado ha caído. Y si hubiera sido lo inverso, lo mismo es. No significa que porque el mercado aquí lo estamos viendo en baja, pues va a suceder. No, si el mercado hubiera sido al revés y hubiera estado subiendo, lo mismo sucede. ¿Ok? ¿Se entendió todo ahí? ¿Por qué tienen que estudiar los soportes con resistencias? Porque si no, nunca van a poder aprender a operar este tipo de mercado. ¿Entendieron? Para poder pasarlo a verlo en un mercado normal. ¿O tienen una pregunta, una duda? ¿A cuánto tiempo tienes que operar una resistencia? Quizás por ahí se hace la pregunta. Yo te recomiendo que ahí lo hagas en el segundo 31. Este es otro trabajo. El manejar el tiempo de compra es otro trabajo que ahorita te voy a explicar. Cuando es soporte de resistencia, yo te recomiendo operar en el segundo 31 y con mayor efectividad hazlo a 2 minutos. También te voy a enseñar a hacer una operación a 2 minutos, no te preocupes, ¿ok? Ahora, si es por piso o techo falso, ahí el rango cambia. Es del segundo 29 al 1. ¿Por qué te digo al? Porque en estos segundos que pasa el 29 a 1 es el 28, 27, 26, 25, etc, 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 etc. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en cualquiera de esos segundos, tu línea o tu vela va a chocar y mientras no exceda el segundo 1, estás todavía para que tú puedas hacer la operación. ¿Me entienden cuál es la diferencia entre el segundo de compra? Cómo aquí sí tienes que actuar de manera inmediata cuando la vela está por terminar y cómo aquí tienes que esperarte todavía que choque el impulso, pero que si usted tiene que estar dentro de los segundos, ¿entendieron? ¿Sí? ¿Tienen una pregunta por ahí, una duda? Yo como les digo, el trabajo principal, chicos, es de cómo se llama, del tiempo de compra. Porque hasta incluso yo me equivocaba al principio de manejar esos tiempos de compra. Uno puede decir, oye, suena fácil, ¿no? Porque se escucha fácil. Pero en el momento de operar es otra cosa, porque en el mercado tu adrenalina cambia, tu cerebro cambia, todo, tu impulso de la mano cambia. Uno en la práctica está, pero pa, de rompe, ¿no? Pa, pum, pa, sí, pa, 10-0, pum, pam, pam, pam. Pero cuando estamos con el dinero en la mano, el corazón comienza a palpitar más rápido, ¿verdad? ¿A quién no le sucede eso? Entonces, por eso les digo, si tú quieres practicar en una cuenta en demo, hazlo. Pero, pero tienes que asimilar que esa cuenta en demo es tu dinero y tienes que aprender a trabajar, ¿ok? En el tiempo de compra, ¿qué tiempo? Perdón, en el piso o techo, el tiempo de compra es del segundo 29 al segundo 1. Si tienes un tiempo de compra, no tienes un segundo exacto, pero si tienes un rango de segundo de espera. Cuando tú llegas a chocar un soporte, una resistencia, ojo chicos, no confundan, ¿ok? Un soporte con una resistencia es muy distinto a los pisos, es muy distinto a los pisos, ¿ok? Un soporte con una resistencia tienes que actuar un segundo antes que la vela termine, por ejemplo, vamos a la plataforma, ¿vale? Vamos a la plataforma para que todos pues, puedan tomar una mejor acción, ¿ok? Miren, un ejemplo clarísimo, miren chicos. Vamos a poner esto por aquí y vamos a poner esto por aquí. ¿Ok? ¿Todo está bien hasta ahí? ¿Entendieron estas dos líneas azules? ¿Por qué las puse? ¿Alguien por ahí tiene una duda, una pregunta? ¿Por qué creen que puse estas dos líneas azules? ¿Por qué la estoy marcando aquí muy abajo y por qué la estoy marcando muy arriba? ¿Ya vieron que se está plasmando lo mismo que acá? Miren, ¿eh? Es lo mismo que acá, ¿vieron? Una calle roja grande y luego miren lo que sucede en el camino. ¿Entendieron todos? Este dibujo, míralo, cómo ha caído el mercado y mira toda la subida que he tenido. Subidas y bajadas, ¿cierto? Perfecto. Ahora todos están viendo aquí lo mismo que yo.
¿Que se está plasmando lo mismo? Sí, bueno, vale, perfecto. Vamos a explicar entonces. Vamos a poner el mismo ejemplo, ¿ok? El mercado llega a caer más o menos a esta altura, ¿no? A esta altura. Tú dices, ah, bueno, chocó un pico alto, día está cayendo, boom. Tú tomas de ejemplo todo este mercado. Y tú dices, ok, cae. Pero ¿por qué ha caído ahí y por qué ha subido ahí? Obviamente lo normal que tienes que hacer es retroceder el mercado, pero vamos a sumarlo solamente esto como ejemplo, ¿ok? Entonces, toda esta subida del mercado es tu ejemplo para que tú lo puedas operar en este lado derecho que tienes aquí, a partir de aquí para adelante, ¿me entiendes? Mira lo que sucede entre el soporte de resistencias, que es la mamá y el papá, que en este caso esto sería la resistencia y esto sería el soporte, se comienza a crear en todo ese camino mundos distintos, pisos, ráfagas, como tú lo quieras ver, ¿me entiendes? Entonces es por eso donde en ese camino tú tienes que poner las líneas, por más que tú te pierdas, tienes que aprender a trabajar de esta forma. Aquí hay una, aquí hay otra y aquí hay otra. Esas tres líneas se han creado en el transcurso del camino. Yo te voy a decir por qué. Porque mira, como aquí en el lado izquierdo, esta primera línea se convierte en un pequeño techo falso. Ese mismo rol lo toman como un piso falso, sin cambiar la línea, ojo. Igual manera en la parte de acá arriba, techo falso, piso falso, techo falso y piso falso. ¿Me entienden? Perfecto. Ahora eso proyectalo en un futuro. Piso falso en el mismo punto. Rompe tu punto con una vela grande, que yo te lo voy a meter zoom, que tienes que dejar pasar, ¿cierto? El siguiente punto, por ende, no llega a chocar, no lo operas, la dejas pasar y sigue rompiendo. Pero alguien prestó atención en esas dos rupturas de mercado porque quieren que siga cayendo. ¿Qué se llama eso? ¿Qué uno haría ahí? ¿O por qué quieren que siga cayendo? ¿A dónde quiere buscar? Es ahí donde nace una ráfaga, chicos. ¿La ráfaga qué es? Tú tienes que marcar tus puntos. En este primer punto haces una pausa y se crea la pausa. Miren cómo las velas comienzan a detenerse. Rompe, entonces tú continúas al siguiente punto. Igual de la misma manera, la resistencia se respeta y mira cómo cae. Llega al punto y tú te detienes, porque en este caso hay una confusión entre velas alcistas y velas bajistas. Esperas que rompa y sigue tu camino. ¿Ah? ¿Ya entendieron por qué creen que es bueno manejar soporte con resistencias? Porque entre esa estrategia se crean todos estos mundos, chicos, ¿ok? Perfecto, ya veo que tienen entendido a la perfección, muy bien. Vamos a continuar. El mismo piso que está acá no se respeta, por ende uno opera porque no llega al punto adecuado y el segundo adecuado, no sé si se logra ver, rompe la vela, ya pasó, vamos al siguiente punto. En este caso, el siguiente punto, lo que era un piso falso, no sé si se lograra ver, comienza a comportarse como un techo, ¿cierto? ¿Lo ven, chicos? Para no meterle zoom, porque si le metes zoom, todos los círculos se mueven. No sé si se llega a ver que las mechas de arriba son más grandes que las mechas de abajo, ¿entienden? Más o menos cómo cambia el panorama, cómo cambia el proyecto de lo que antes era lo contrario, que la mecha de abajo era más grande y el cuerpito era más chiquito, cambia, ¿verdad? Y en la misma línea sucede todo eso. Perfecto. Entonces, ese primer rol tú dirás, oye, no lo he operado por el tema de temor, no, que ha roto. Normal, tranquilo, no lo operes. Pero esa misma línea que te fue primero un techo, luego un piso, luego un techo, hoy actualmente mira el rol que está tomando. Mira ahorita lo que está sucediendo en vivo. ¿Ves? ¿Por qué creen que es bueno marcar las líneas azules? Y no solamente eso, chicos, marquen sus campanas. En el lado derecho tenemos campanas. Una vez que tú operes cualquiera de esas entradas en el segundo adecuado, la ganaste, vuelve a marcar una campana, porque a mí ya me pasó una vez de no marcar campana y dejé pasar una operación que todos entraron menos yo. Y una entrada es un dinero perdido, ¿ok? Juégatela, arriesgala. Siempre y cuando haz tus operaciones siempre y cuando tengas un mercado de ejemplo. Si no tienes un mercado de ejemplo, no puedes hacer ninguna operación en el mercado actual que se está moviendo. Si no, sería atinar al azar, a la suerte. Y acá nadie opera la suerte, chicos. Ahora, fuera de todo esto, vamos a regresar al tema de resistencia y soporte. Miren cómo este soporte ha respetado acá a la perfección. Donde tú has tenido que haber hecho tu entrada. ¿Cómo lo haces? Si la vela es grande, si la vela va a caída grande,
actualmente tú tienes que operar en el segundo 31. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo de compra de expiración en el primer renglón sin cambiarlo. Ahora, ¿qué pasa si la vela comienza a caer a la línea y llega a caer de esta manera? Velas pequeñas. ¿Qué quiere decir eso? Que el mercado se está deteniendo, pero sí en forma caída. Yo te recomiendo que varíes el tiempo de compra y lo pongas a 2 minutos, que es el tiempo de expiración que va a terminar tu operación. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no termina en la misma vela, sino en 1 a 2 velas. Para un poco más de confirmación, un poco más de, ¿qué te puedo decir? Eh, de efectividad, por así decirlo, ¿verdad? Eso tenemos todo claro, perfecto. Ahora, esos son soportes o resistencias. Eso sí, actualmente se opera en el segundo 31, ¿ok? No lo puedes operar en mechas ni nada por el estilo, porque eso sí tiene que respetarte al 100%, ¿vale? Perfecto. Ahora, esto es lo que ha generado este mercado, esta subida. Con esta bajada se le llama copa invertida, porque en realidad la U es así. Una copa es así. Pero como esto está invertido, llega a tomar la forma así, ¿ok? Por eso se le llama copa invertida si lo ves en ese lado, ¿vale? Entonces, en este caso, David, ¿quieres decir algo? Por favor, escríbelo porque no voy a activar el audio para que no se confundan. En ese caso, lo que sucede en el mercado, en la vela que tú has tenido que actuar en el segundo 31, se te respetó, mira. Por eso les digo que en soporte o resistencia sí se opera en el segundo 31. Acá no se opera por mecha. ¿Dónde hubiese sido tu entrada? En esta parte que está acá. Ganada a la perfección. Ya sacaste una, ganada a la perfección. Ya sacaste otra. No puedes operar en una resistencia o soporte con mechas. Eso es imposible. Tú haz tus entradas con mechas en los pisos y techos falsos. ¿Por qué, tío? Porque si tú operas en una resistencia o soporte por mechas, te va a pasar esto, mira. Estas velas son como que ya están destinadas a tener un color de por ende, ¿me dejo entender? No puedes cambiarle el ritmo a eso, no puedes tomar una decisión por ellos. Por eso se le llama soporte con resistencia, porque el mercado está que soporta que no rompa, o el mercado está que resista que no subas. ¿Me entendieron? Es distinto a lo que es un piso y un techo falso. Es muy distinto. No confundan las cosas, ¿ok? En ese caso no ha roto, a ver, te voy a explicar por qué no rompió. En ese caso, ¿sabes por qué digo que no rompió? Porque está dentro del margen. Literalmente, el margen de un soporte de resistencia nunca va a ser exacto. Nunca va a ser exacto. Siempre va a ser un tamaño de un dedo, tu dedo meñique. Literalmente, tu dedo meñique es una altura así, ¿no? Por así decirlo. Si no llega a romper eso, actúa. Yo en este caso yo actuaría en segundo 31 porque la vela roja está mitad 50% de la arriba y mitad 50% abajo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que está dentro del rango. Ahora, para que tú me digas que ha roto, es que esta vela tiene que quedar así. Ah, es otro punto de vista, ¿me entendieron? Pero, como te digo, es muy distinto el soporte con resistencias que con los mechas. No confundan las cosas, estoy avisando. ¿Eh? Estoy avisando que no confundan las cosas de soporte con mechas. En la mecha se operan en el segundo adecuado, ni bien choca. El soporte no se opera de esa manera. El soporte se opera en el segundo 31, ni bien termina la vela, para mandarlo a la alza. La resistencia se manda hacia la baja. Eso ya se lo dejo como tarea para que vean las clases. Yo lo que te hago acá es un resumen general. Si me pongo a tocar un solo punto, imagínate, nos quedamos 5 o 6 horas. Entonces, no es el punto. ¿Ok? Ajá, perfecto. Ese buen apunte de Juan. Lean lo que ha puesto Juan en chat de Zoom. Ese es los segundos correctos que uno debería operar. Ahora, como les digo, el cambio que uno hace en el tiempo de expiración va dependiendo a la fuerza de la vela. Miren, vela grande y miren cómo respeta. ¡Pum! A la perfección, ¿ok? Perfecto. Vela grande y miren cómo respeta. ¿Me dejo entender? Pero si es vela pequeña, como en esta situación, miren lo que sucede. Hay una confusión, ¿me entienden? ¿Ven la diferencia entre este resultado alcista ante este resultado alcista? ¿Ven el cambio que hay? La vela es la fuerza de cómo está yendo el mercado. Si los patrones son pequeños, el mercado se está deteniendo, estás en lo correcto, pero puede ser que se esté deteniendo y luego puede ser que rompa, ¿me entiendes? En cambio, si las velas son grandes, el mercado está yendo con más fuerza hacia ese lado y quiere decir eso que su retorno va a ser más fuerte todavía. A eso algunos le llaman acción de precio, como dependiendo de su nombre que hayan aprendido. Yo le llamo nomás patrones, velas y las fuerzas. Y ante todo eso, creé la estrategia de mechas y pisos, porque literalmente las sombras me están dando a entender cuál es la fuerza mayor de la vela. Si va a ir hacia arriba, si va a ir hacia abajo, qué función va a tomar, ¿no? Y todo eso sucesivamente.
Ajá, es un segundo antes cuando la vela termine. Literalmente es un segundo antes. Un segundo antes. Un segundo antes ese es en el segundo 59 para todos. Porque si te das cuenta, yo también tengo el mismo cronómetro que tú, acá en la esquina derecha, que está en la parte de abajo. ¿Entendieron? Yo tengo el mismo cronómetro que tú en la esquina derecha, en la parte de abajo. Es un segundo antes que esta vela en vivo se deje de mover para pasar a la siguiente vela. Solamente soportes o resistencias y dependiendo cuál es la fuerza que llega a tomar el mercado. Ahí tiene una pregunta, una duda, una respuesta, una inquietud, algo que lo podamos ayudar ante esto que acaban de ver el día de hoy. Voy a terminar el Zoom, voy a abrir otro Zoom para ver otras cosas. Falta explicarle lo que es vela envolvente, ¿no? Pero más que todo, como repito, esta clase nace a raíz de lo que es una resistencia y un soporte. Si tú no manejas esos dos puntos, nunca vas a poder aprender lo que transcurre en el camino de esa operación. Nunca. ¿Ok? Nunca. Nunca, pero nunca, nunca. Ya expliqué la ráfaga. La ráfaga tiene que ser una resistencia o un soporte. No lo puede hacer en el camino. En ese caso se está creando en soporte o resistencia de mínimo 2 horas. Por eso no lleguen tarde. Si llegaron tarde, hay que quedarnos calladitos, nos acoplamos a la clase, y luego hacemos las preguntas y luego repaso el video que ha sido grabado. Por eso, voy a dejarlo como primera parte para que no sea tan extenso, para que los chicos no se duerman en la hora, para que lo tengan en 2 bloques. Vuelvo a crear otro link, lo vuelvo a enviar para ver lo que nos falta todavía, ¿no? En este caso, envolvente, tendencias, que también es bueno aprender, cosas que ustedes, está en la clase ahí, pero algunos no lo quieren ver. ¿Vale? No, no hay momento, no hay momento. También explico cómo retiros y depósitos. Eso, chicos, hagan sus preguntas. Todo lo que quieran saber es crack, ¿ok? Yo, como le digo, en los testeos de soportes o resistencias, yo te recomiendo hacerlo máximo hasta el tercer testeo. Máximo hasta el tercer testeo. Máximo. ¿Por qué? Porque en la cuarta o en la quinta estás poniendo muy en riesgo al que el mercado rompa y llegue a su camino. Como normalmente, como le digo, el mercado no es para toda la vida. ¿Cómo crees que el mercado aquí, de tanto este movimiento, decidió, ¿sabes qué? Ya no decido respetarte en esa parte y vuelvo a hacer otro rumbo, miren. ¿Mm? En ese caso, acá tenemos dos mercados, un mercado 1 y un mercado 2. ¿Entendieron? Entonces, no es para toda la vida. Hay límites, hay límites. En el caso de los techos y pisos falsos, dejan de existir cuando el soporte de resistencia deja de existir. A ver, entiéndame, chicos. Los pisos y techos falsos siempre van a estar dentro de las dos líneas, mamá y papá, soporte o resistencia. Siempre. No van a existir por existir. Dentro de este transcurso, soporte y resistencia comienzan a nacer. ¿Ok? Si la resistencia desaparece, entonces comienzan a desaparecer varios pisos. ¿Me dejo entender? Si el soporte desaparece, comienzan a descender varios techos. ¿Me dejo entender? No existen por existir. Siempre es recomendable operar con pisos o techos falsos dentro del rango de soporte o resistencia. Si no ves nada de esto, yo te recomiendo que no hagas esto porque es muy probable que el mercado siga subiendo, siga subiendo, siga subiendo, siga subiendo y esto se le llama tendencia alcista. ¿Vale? Por eso, a ver, entiéndeme. En los pisos y techos falsos no hay límite de testeo siempre y cuando estén dentro de las dos líneas. Son hijos que nacen, son hijos, son como que están ahí, van a estar ahí siempre. Si es que una línea de las dos desaparece, ya comienzan a borrarse varios, porque ya comienza otro rumbo el mercado. Pero mientras estén dentro de las dos líneas en que se está respetando los 2 o 3 o 4 testeos de soporte o resistencias, van a existir muchos y pisos y techos falsos dentro del curso. Vuelvo a repetir, cómo entrar en una ráfaga es mínimo tener 3 horas o 2 horas de una resistencia o soporte, que es el papá o la mamá. Si tú no tienes marcado esa resistencia o soporte, no puedes seguir una ráfaga. Recuerden que la ráfaga nace mínimo de 2 horas hacia adelante. El mercado, mientras más demora en chocar una resistencia o soporte, es más probable que la caída sea de varias velas o la subida sea de varias velas.
Ejemplo, mira cuánto tiempo hay aquí. Y mira toda la caída que tiene el mercado. Por el hecho de tener tanto tiempo de no haber chocado. Borro para que lo puedas ver con una mayor atención. Mira cuánto tiempo hay desde esta resistencia marcada, que el mercado no ha vuelto a tocar el mismo punto, y mira lo que sucede cuando toca. Toda esta caída de mercado. ¿Me entendieron? Mientras más tiempo hay de una resistencia a soporte, es más probable que se te respete. Mira en la parte de abajo también. Yo como recomiendo, una ráfaga, chapas 4 o 5 y haces una pausa. No seas muy ambicioso porque te comienza a suceder esto. Ahora, las pausas nacen a partir de los pisos y techos falsos que tú ya has tenido que haber marcado. Ahora sí se entendió mejor. Ahorita voy al otro Zoom donde voy a explicar las tendencias y voy a explicar el tema de envolvente y uno que otro punto. 20 de posición también, que varios por ahí no saben hacer 20 de posición, también vamos a hacer 20 de posición. Al final de eso hablamos un poco del tema de plan de trading, que ya eso creo que se lo saben todos, pero igual es bueno igual recordarles. Y nada, ¿no? Ya con eso cerramos. El torneo ya lo tengo las reglas, igual envío al final del video. Más que todo, lo que yo hago esto es incentivarlos a todos ustedes, ¿no? Porque veo que uno solo no se va a querer lanzar. Entonces, mejor nos lanzamos todos juntos como equipo. Ok, chicos, nada. Ahorita voy a mandar otro link para poder pasar a la parte 2. Esto queda grabado, repásenlo, porque es muy importante. Recuerda que esto es un resumen, ¿ok? Esto es un resumen de todas las clases que tú lo tienes. Si algo por ahí has visto el día de hoy y no te quedó claro, pero tienes una idea, te vas y corres y dices, ok, por ejemplo, no me quedó claro lo de mechas. Entonces voy y busco la clase de mechas y techos y te comienzas a meter en eso, porque ahí te hablo más a fondo de eso. Ok, el día de hoy vi esto, me gustó un poco, pero no me quedó claro el soporte de resistencia. Voy a la clase de soporte de resistencia y me pongo a ver. La idea de este, por así decirlo, entrenamiento intensivo es hacerte un resumen de todo lo que te estás perdiendo por no querer ver las clases. ¿Me entendieron? Esa es la idea de que yo esté sentado aquí contigo ahorita y deje de hacer varias cosas. ¿Ok? Así que nada, ahorita voy a crear el link y les mando. ¿Ok, chicos? Atentos al grupo, ¿vale? Perfecto. Aquí estamos rey, ¿ah? A ver, chicos, ahí vamos, ahí vamos.